Gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias por la invitación. Entonces, cuando me dijeron lo bueno, lo malo y lo feo, lo que yo pensé es, bueno, ¿qué tenemos bueno? Es eficaz, hay nuevas estrategias, un poco de desarrollo de resistencia. ¿Es malo el costo, el problema de la adherencia y los problemas de las toxicidades a largo plazo? ¿Y es malo, totalmente feo, el problema que tenemos que los bactericidas a nivel vaginal quizás no funcionan por la degradación del tenofovir en la vagina? El problema de lo que se llama risk compensation, el problema que no sea realmente utilizado ampliamente y el problema del estigma de ser promiscuo si uno va a utilizar PrEP. Entonces volvemos, este es el original de Sergio Leone, que se llamó Il buono, il brutto e il cattivo. Entonces vamos a empezar con Il buono, Clint Eastwood, y lo que sabemos, el PrEP funciona. Voy a hacer esto muy rápidamente, no quiero perder tiempo. Sabemos, el primer estudio fueron del 2010, como ven ustedes, en el New England. Se estudió en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres transgénero. Y en este grupo que enroló en varios países, donde Perú fue el que más enroló de todos los países, demostraron que había un 44% de la reducción cuando comparaban Truvada, tenofovir entricitabina versus placebo en esta población. Y que si en realidad tomaban las medicinas y tenían drogas detectables, eso aumentaba a un 92%. En este grupo, en esta población versus placebo. Lo segundo que aprendimos fue el año 2012. En el 2012, en el New England, aparecieron un montón de publicaciones en distintas poblaciones. Una lo tomaron en parejas cero discordantes, es decir, que acá sabíamos que uno era positivo y el otro era negativo, cero discordantes, hombres y mujeres. Y en este caso, la efectividad es muy interesante. Ellos compararon tenofovir versus tenofovir FTC versus placebo. Y en el grupo tenofovir fue efectivo en mujeres 63% de reducción, 71% en los hombres, y el FTC, el tenofovir con FTC, 65 en las mujeres, 87 en los hombres. El mismo año presentan lo que conocemos como tenofovir o TDF2. Y lo que hicieron es buscarlos en parejas no infectadas. Ahora estamos hablando en hombres y mujeres negativos, no discordantes como el anterior. Y en este estudio que se hizo en Botsuana, dio una eficacia en mujeres de 49%, en hombres un 80%. Todas estas poblaciones eran grandes, porque cuando ustedes tienen que demostrar la eficacia, me estoy poniendo lejos porque veo que interfiere con el parlante. Cuando ustedes ven la eficacia, necesitan poblaciones grandes. Por ejemplo, la IPREX enroló 2.500 personas, participantes. En este caso tenemos 600 en cada rama. Lo interesante es que un estudio que se estaba haciendo en paralelo, se denominó VOICE. Y dijeron, bueno, ¿qué es lo que realmente pasa en mujeres y si podemos utilizar otro tipo de estrategia? Y lo que hicieron es tomar 5.000 mujeres y compararon Truvada versus tenofovir versus placebo o con el gel vaginal. Recuerden que el VOICE están ahora comparando un grupo con gel vaginal versus placebo. Y en este estudio, lamentablemente, todas las curvas fueron iguales, no fue efectivo. En realidad no funcionó. Cuando fueron y miraron qué era lo que pasaba en este grupo y por qué no funcionaba, encontraron que había un alto nivel de no adherencia a nivel de estos pacientes, de estas mujeres. Pero vamos a hablar hay un estudio que falta, el FEMPREP, me olvidé. El FEMPREP, que también se publicó en el 2010, ocurrió lo mismo, eran en mujeres, 2.000 mujeres, se hizo en Kenia, Sudáfrica y Tanzania, y tenían un 6% de protección, no funcionó. Quiere decir que les pude mostrar ahora poblaciones que eran en gays trans y en MSM y mujeres transgéneros, en parejas discordantes, en mujeres y hombres seronegativos, y los dos problemas que tuvimos con el FEMPREP y el VOICE.
que los dos no funcionaron, pero no tenían niveles demostrables en sangre, y en ese grupo algo pasó. Vamos a ver después qué pasó también mejor. Y hubo un grupo, el Lancet publica al año siguiente, en el 2013, lo que conocemos como BTS, que era el Bangkok Tenofovir Study. Y en este grupo utilizaron nada más que tenofovir versus placebo en pacientes que inyectaban drogas, personas que inyectan drogas. Y nuevamente demostró una eficacia del 49%, que incrementaba un 70% en aquellos que realmente estaban tomando las drogas. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres transgénero? No tenemos ningún estudio en mujeres transgéneros. Lo que tenemos es unos datos del IPREX que enroló. Los estudios nuevos que están haciendo van a incluir transgénero. Quiere decir que estén sintonizados, que esos van a venir. Cuando fueron en el transgénero del IPREX, encontraron que habían 339 mujeres, mujeres transgénero que sí han sido enroladas, y ocurrieron 11 infecciones en la rama del tenofovir FTC y 10 en el placebo. Es decir, que no funcionó en este grupo. Sin embargo, cuando fueron a mirar aquellas que tenían niveles en sangre, sí resultaron ser protectores. Es decir, que el problema que encontramos en esta población es nuevamente la adherencia. Y tuvieron una fase que se denominó OLE, de extensión, de Open Label Extension, donde encontraron 3 infecciones, todos estaban tenofovir, 3 infecciones en aquellos que no los tomaban, pero ninguno se infectó en aquellos que tenían un equivalente de 3 o más tabletas por semana. En estudios recientes van a ver que se habló del hipergay. El hipergay se hizo en Francia y que lo que buscó es dar 2 tabletas entre 2 y 24 horas antes de tener sexo, y una tableta posterior a las 24 horas y a las 48. Si el sexo no ocurrió ese día, se continuaba con una por día. Y en esos casos tuvo una reducción del 86%. Claro, cuando contaron cuántas pastillas, aproximadamente habían 15 en un mes. Y sabemos que el PrEP, cuando hay 4 o más en una semana para hombres, funciona. No creo que eso ocurra lo mismo, que esto pueda ser recomendado para mujeres, porque las concentraciones de tenofovir, el tenofovir se concentra en el ano, mientras que el FTC se concentra en el cervix. Quiere decir que estamos hablando de poblaciones y esto creo que no va a poder funcionar en mujeres. Hubo un PROUD, que no voy a nombrar, que nos mostró 86% en diferido versus inmediato, y uno Demonstrations Partners, también en Kenia y Uganda, que demostró ser efectivo. Bien, ¿qué sabemos de adolescentes? De adolescentes, la FDA acaba de aprobar esta semana que pasó el Truvada en adolescentes. Quiere decir que ahora le está aprobado, lo podemos utilizar. Lo hicieron basado en un estudio muy chiquitito en el NT, que es un grupo de adolescentes, donde tuvieron, es muy interesante que miren esto, de 2.800 individuos que hicieron el screening, 260 era elegible y 78 entraron entre una edad de 15 a 17 años y que se consideraban hombres que tenían sexos con hombres. Y en realidad lo que demostraron una seroconversión de 6.4. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Una población de alto riesgo tiene una seroconversión de 9 cada 100. ¿Estamos de acuerdo? En general en la población es 0.4. Quiere decir que para esta población en riesgo bajó. Lo interesante es que en estos chicos que tienen que estar atentos, y después vamos a hablar, es el problema de la adherencia. Si ustedes ven la cantidad que tenían niveles protectores que uno puede medir en sangre y que son mayores a 700 picomoles de tenofovir difosfatado, en el correr del tiempo va disminuyendo lo que realmente es efectivo. Es decir, que uno de los problemas que tenemos nuevamente muy importante con adolescentes es la adherencia, que ustedes también lo tendrán en el manejo del HIV. En esta población HIV negativa ocurre lo mismo. ¿Qué es de la resistencia? Puse un solo slide, uno solo. Y lo que hice es, creo que esto justifica todo, esto nos contesta algo muy interesante. Lo que está en rosa
corresponde, y desde el fondo no lo van a ver bien, pero son aquellos estudios, FEMPREP, IPREX, Partners, TF2, Voice, lo mismo que yo demostré, que les conté, pero aquellos que era la rama que tenía Truvada, que es lo que nos interesa. Hubo 46 seroconversiones, pero en realidad eran pacientes que tenían infección aguda en el momento de entrar en el estudio. Y de ellos demostraron que uno desarrolló resistencia al tenofovir y 6 al FTC, de los cuales fueron 5 pacientes, porque uno desarrolló a los 2 al mismo tiempo. Y cuando van a los estudios post-randomización, cuando después, ¿qué pasó? El resultado hubo 157 seroconversiones y encontraron que ninguno desarrolló resistencia al tenofovir y 5 al FTC. Ustedes pueden leer un estudio de John Mellors que hizo con el ultrasensitivo, es decir, que buscan variantes minoritarias, pero no sabemos el rol. Encontró un poco más de variantes minoritarias, pero no sabemos el rol de esas variantes minoritarias cuando representan menos del 20%. ¿Qué le podemos decir ahora del bruto? Una cosa es el cost effectiveness, me pidieron, y yo encontré, digo, bueno, hay varios estudios, pero ¿qué pasa en nuestro medio, acá en Latinoamérica? El único estudio que encontré fue en Brasil, publicado este año, recientemente, y ellos dicen que el FTC, tenofovir, es costo efectivo en MSM y transgender women para ellos cuando lo utilizan en poblaciones que están en alto riesgo. Nuevamente, poblaciones que están en alto riesgo, que resultó efectivo, por 2 razones importantísimas. Uno, es incremento de la expectativa de vida y el riesgo de HIV y de infección por HIV, y 2, con respecto a los costos en la prevención del HIV en sí mismo. Y estos costos incluyeron no solo la droga, sino la atención médica y el testeo de las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, que es significativo. Ahora, ¿eso por qué les dio? Porque ellos hay algo que se denomina incremento de la relación costo-efectivo. Cuando eso es menor que el Producto Bruto Interno per cápita, es efectivo, y a ellos le dio 30% para ese momento, que era 8.000. Yo me fijé ahora en el Wikipedia y el Producto Punto Interno per cápita es de 10.000, 12.000 en este momento. Y lo importante es que ellos calcularon para un tenofovir emtricitabina que le va a costar a ellos entre 100 y 150 dólares al año, y eso no es lo que cuesta en Estados Unidos. Entonces el año pasado los alemanes presentaron en el ID Week unos datos, y para ellos es costo efectivo si van en genérico. Si lo mantienen, lo que a ellos les cuesta 12.000 euros en el año, perdón, 9.000 euros al año, no es exactamente costo efectivo, a menos que sea una población de alto riesgo. Eso es lo que puedo decir. El problema de adherencia sabemos que es efectivo, y este gráfico es muy interesante. Como les expliqué, el Voice y el FEMPREP, que no funcionaron, no demostraron eficacia, tenían muy bajos niveles de detección del tenofovir difosfatado, y es el elemento clave, la adherencia en la respuesta. Pero la adherencia en los que se llaman, van a haber muchos demonstration projects, y yo les recomiendo que hagan demonstration projects en sus sitios de trabajo. ¿Qué significa un demonstration project? Demostrar que funciona. Entonces ustedes arman un grupo, pueden encontrar entre 60, 70 personas que están a riesgo y tratarlos y obtenerles datos. Y pueden buscar datos muy importantes en la vida real, como adherencia, enfermedades de transmisión sexual, tolerancia, efectos adversos. Y eso ustedes pueden hablar con la compañía para que les dé el dinero o les den la droga gratis y poder hacer su demonstration project. Esos son 3 en San Francisco, Miami y en Washington, D.C., y muestran, a mí lo que me importa acá son las dosis. Como ustedes ven, en la adherencia se mantuvo bien. Hay lugares como en Miami que no fue tan bueno, y eso demuestra que varía en la población y en el grupo. Si ustedes buscan en el grupo afroamericano, no tienen la misma adherencia, el nivel de acceso a las medicinas, etcétera, etcétera. Con respecto a los efectos adversos, busqué este slide
publicado en el 2016, que me resultó buenísimo este artículo, donde buscaron cualquier efecto adverso en todos los estudios. Y como ven, esto es la relación, el riesgo todo están en 1 y grado 3 y 4 están todos en 1. Entonces yo les puedo decir que realmente no hubo un incremento significativo de efectos adversos que lo pueda demostrar. Los otros dos problemas que tenemos en los efectos adversos a largo plazo son el problema en el riñón y el problema en la mineralización ósea. Lo interesante es, tenemos datos que, esto está publicado ya en el 2017, el año pasado, donde demostró que las personas en el estudio IPREX, que les demostré originalmente, el primer estudio que demostró eficacia en hombres que tienen sexo con hombres y en los transgéneros, que yo ya se los expliqué, encontraron que para aquellos que tenían niveles de tenofovir significativos, hubo una caída a las 48 semanas, pero después que pararon pudieron recuperarlo. Y lo mismo con el riñón. Es decir, que uno podría decir que realmente, a mí me gustaría moverlo y ponerlo desde del nivel de lo malo al nivel de lo bueno, porque podría decir uno que desarrolló bajos niveles de resistencia y que desarrolló, los niveles fueron moderados a nivel de los efectos adversos. Me animo a decir eso, espero que no me equivoque cuando vemos que ocurre en 3-4 años. Vamos al cativo ahora. ¿Qué es lo que yo entendí como lo cativo? Entonces, uno es lo que le expliqué, las distintas penetraciones. Recuerden que el tenofovir se concentra principalmente a nivel rectal, mucho más que a nivel cervical, y el FTC a nivel cervical. Y que esa diferencia para mí va a tener mucho impacto en que lo que les expliqué del hipergay a demanda no vaya a poder ser utilizado en mujeres, donde probablemente requieren más tiempo de concentración de tratamiento, más allá se dice de 3-4 semanas para realmente ser efectivo. Pero hay algo que me pareció muy interesante que aparecieron en los últimos 2 años, y es que las bacterias de la vagina modifican el tenofovir a nivel local. Es decir, ¿qué pasó? Este grupo tomó los datos del VOICE. ¿Se acuerdan que el VOICE tomaban a nivel vaginal, utilizaban el tenofovir y no funcionó? Y fueron a mirar qué pasaba con la microbiota en esos lugares. Cuando la microbiota era de lactobacillus predominante, miren la eficacia, 61%. Y cuando era no lactobacillus, era el 16%. Entonces vino un segundo grupo y tomó las mismas muestras. Esto realmente, yo dije el VOICE, perdón, me equivoqué. Esto se hizo del Caprisa 004. Disculpen, es muy temprano. Las muestras eran del Caprisa 004, que era semejante a la rama del VOICE. Disculpen. Donde había demostrado el Caprisa un 36% de eficacia, pero eso, como les dije, aumentó al 61% si era la flora predominante lactobacillus y bajó al 16% si era no lactobacillus. Y lo que encontraron es que realmente el grupo de la Gardnerella vaginalis, y particularmente se acuerdan las Prevotella vivia, las que son malas, las que ustedes conocen en las enfermedades inflamatorias pelvianas, ellas degradan al tenofovir cuando lo hacen in vitro, cuando lo determinaron. Entonces esto ocurre que el tenofovir, no sé qué va a ocurrir con el tenofovir a nivel vaginal, si realmente va a poder ser efectivo, particularmente cuando hay este cambio en la microbiota hacia el nivel de la vaginasis bacteriana. Pero otro grupo publicó el año pasado, ¿qué pasa si se toma a nivel oral? ¿Qué pasa si alguien está tomando oral el tenofovir y tiene una vaginosis bacteriana con un shift hacia la Gardnerella y las Prevotellas con pérdida del lactobacillus? Y se encontró que realmente en este estudio que ustedes ven en Partners of PrEP, que se acuerdan que era en Uganda y Kenia, encontraron que realmente no tuvo impacto cuando se toma por vía oral. Es decir, tengan cuidado cuando leen. Una cosa es la degradación del tenofovir cuando se da en forma vaginal en gel y otra cosa es cuando se da a nivel oral en PrEP. Parece ser que el impacto ahí no va a ser mayor, pero depende mucho de la adherencia. Por último, ¿qué pasa con lo que se llama risk compensation para cerrar? Risk compensation significa que como alguien ahora sabe que está protegido, no va a usar condón.
Entonces, muchos estudios muestran cuántos dejaron de usar condón. Yo no se los voy a mostrar, ¿saben por qué? Porque esos estudios para mí no tienen una validez importante, porque en aquellos grupos, un grupo estaba tomando la droga activa y el otro tenía placebo. Si yo sé que tengo placebo, sé que voy a usar condón porque tengo riesgo, pero ¿qué pasa en los estudios donde yo sé que tengo droga activa? Entonces la actitud es buscar un biomarcador. ¿Quién es el biomarcador mejor que me puede explicar el risk compensation, que se llama? Las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, este año en CROI, Julia Schlingler, que es del departamento del CDC en Nueva York, dice, ella presenta datos, dio todo un simposio. Dice, no, miren, la cosa es así. Si nosotros vamos para atrás y miramos lo que pasó en Estados Unidos, ven que acá es cuando se empezó a utilizar en 2007 el iPhone, acá tenemos las aplicaciones en el 2008, aquí tenemos el Grindr. Uno espera que a partir del Grindr todo el sexo es viva la pepa, entonces vamos a aumentar las enfermedades de transmisión sexual. Y acá se empezó a usar PrEP en julio del 2012. Y ella dice, miren, la gonorrea, la sífilis y las clamidias ya venía aumentando desde antes. Ok, pero nuevamente es bastante... yo entiendo lo que ella dice, estoy de acuerdo. Y ella atribuye que ya venía un aumento. Y quiero aclarar lo que siempre estamos viendo y que yo veo. Es que el aumento es sífilis y clamidia rectal. Entonces hay que ponerle el hisopo en otro lugar cuando uno busca la clamidia, porque si uno busca nada más que en la orina por NAT, lo va a perder. Y hay que decirles que se coloquen el hisopo a nivel rectal y buscarlo ahí. O es donde mayor parte de los estudios se están encontrando. Tengan cuidado dónde lo buscan. Entonces me gustó este estudio de marzo de ahora, del 2018, que Teger presentó. Y miren, él buscó estudios de metaanálisis donde realmente no había un grupo placebo. Y él encuentra que realmente hay un incremento significativo, y nuevamente de las clamidias rectales. Y que eso, miren los estudios, del 2014 al 17, a medida que va pasando el tiempo, va encontrando mayor cantidad de clamidias rectales y de sífilis. Nuevamente, les pongo en sus mentes, se los estoy grabando. Clamidias rectales y sífilis es una repetición, si ustedes lo ven. Y este grupo, Volk, en una clínica de San Francisco, entre el 2015, 12 y 17, dice, las buenas noticias de usar PrEP entre 157 iniciadores es que no tuvieron nuevas infecciones, pero 30% tenían STIs y 50% la desarrolló en el primer año. ¿Y saben cuáles fueron las más comunes? Clamidia rectal y sífilis. Y este grupo dice, no, en LA, con Rafi, que él es el investigador principal del 083 estudiando cabotegravir. Rafi dice, no hay risk compensation. Miren, nosotros hicimos esto en nuestra clínica y buscamos el año anterior cuando no tomaron PrEP y al año cuando después estaban en PrEP. Pero sin embargo, él dice, nada aumentó, pero yo cuando miro acá, la clamidia rectal y la sífilis nuevamente comienzó a subir y no cruzan el 1, son significativos. Es decir, que ¿por qué les traigo esto? Porque les quiero decir que estén atentos a lo que está ocurriendo. ¿Estamos de acuerdo? Y que las enfermedades de transmisión sexual en sus pacientes tienen que seguirlas y probablemente cada 3 meses y no cada 6 como dice el CDC, porque si no la van a perder. También dicen que probablemente estamos viendo mayor enfermedad de transmisión sexual porque estamos controlando más. Es verdad, yo a todos mis pacientes les hago cada 6 meses y por eso lo encuentro, porque lo busco y le busco clamidia por todos los orificios. Entonces aparece. El problema que yo llamo cativo para mí es la disponibilidad, que no esté disponible, que sea una herramienta que funciona y que hay países que no lo tienen. Y aquí tiene un gráfico de Sudamérica, solo Brasil realmente está ahí a la vanguardia y nosotros el resto no lo estamos utilizando. Y tampoco en Estados Unidos. Este año en el CROI demostraron que buscaron lo que se llama la necesidad de PrEP. Y en la necesidad de PrEP lo que encontraron es que realmente muy poco se utiliza en el sur, donde más del 50% de las infecciones nuevas ocurren. Por lo tanto, yo creo que esto lo movería, ¿entiende? Y me quedé que realmente
es bueno, es seguro. Tenemos el problema de los costos, tenemos el problema de buscar la adherencia, estemos atentos al risk compensation, pero es un elemento que tenemos para parar la epidemia y hasta que no tengamos una vacuna, por favor busquemos la manera de poder implementarlos. Eso es así como lo veo. Gracias.